eso, ¿cuál era la definición de cálculo de probabilidad con el que íbamos a empezar a trabajar? Sí, habíamos definido la definición clásica de probabilidad, o la definición de Laplace, en la que me hablaba de cálculos entre los casos favorables y los casos posibles para poder calcular una probabilidad, ¿sí? Habíamos visto toda la parte de introducción, de combinatoria, de que a veces saber contar nos puede ayudar a describir nuestro espacio muestral. Habíamos visto una pequeña actividad, que era lo último que habíamos visto, que era definir un espacio muestral, ¿sí? Habíamos empezado a trabajar con eso, con la definición de espacios muestrales, cómo lo escribimos, si mi suceso tiene, o sea, dos elementos, yo voy a tener que buscar pares ordenados en el espacio muestral. Todo eso lo trabajamos la clase pasada, ¿sí? Hoy vamos a arrancar con la parte de probabilidad condicional, que es cuando yo le pongo una condición a la probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un dado, yo puedo lanzar un dado y calcular la probabilidad de. Puedo tener un lote con algunos artefactos fallados y yo puedo calcular la probabilidad de encontrar uno fallado o de encontrar uno bueno. Ahora lo que vamos a sumar cuando hablamos de probabilidad condicional es una condición. Yo quiero calcular una probabilidad con determinada condición, sabiendo que pasó tal cosa. A eso se refiere con probabilidad condicional. Vayan todos al campus, que es el documento lo habilité la semana pasada, por si alguno quería adelantar la lectura, pero vamos a estar trabajando con eso. Alguno lo leyó ya o todo lo dejaron para hoy. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre, profe? ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre del PDF? No andan los parlantes de acá. Creí que era uno de ustedes, pero son los parlantes de acá los que no funcionan. A ver, de nuevo, si alguno me puede hablar, por favor. ¿Cuál es el nombre del PDF, profe, del que hace mención? Se llama probabilidad condicional. El primero se llamaba introducción y el otro probabilidad condicional. Introducción es el primero, es la unidad 2 que dice probabilidad. Ahí dentro hay dos documentos. El probabilidad de introducción es el que vimos en la clase pasada, el que habla de la definición clásica, el que hablamos de combinatoria, el que hablamos de variaciones y permutaciones. El otro es el de probabilidad condicional. Bueno, quiero que busquen ese PDF, que lo lean, que lean las primeras páginas y que ahora en un ratito hacemos una apuesta en común. Pero primero quiero que lo tengan leído por lo menos, ¿sí? Lean las primeras páginas y ahora en 10 minutitos hacemos una apuesta en común. ¿Les parece? Ok, profe. Les voy a pedir que me escriban por el chat, porque el micrófono, el parlante no anda. Y hace un ruido espantoso cada vez que alguno quiere hablar. Pensé que era alguno en particular, pero es el micrófono, el parlante de acá que no anda. Profe, ¿hasta dónde leemos? Dijo que le escriban en el chat. No tiene parlante, Guille. Ah, sí, no, escribí en el chat, pero no respondió.
Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que es la probabilidad condicional. Se dice, a ver, ahora les voy a compartir la pantalla. Ahí vamos a empezar a hablar de la probabilidad condicional. Como les dije anteriormente, se dice que es probabilidad condicional porque yo impongo una condición a la probabilidad que quiero calcular. Habíamos visto que dado un espacio, yo puedo encontrar determinados sucesos. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es definir cuál es el experimento acerca del cual yo voy a calcular primero el espacio muestral y luego los sucesos correspondientes, ¿sí? Entonces, dice así, un espacio A. Definimos la probabilidad de que ocurra un suceso A sabiendo que ocurrió un suceso B. Chicos, les deshabilité los mensajes porque estaban escribiendo pavadas. Sí, Axel, yo te dije, sí, te vi cuando entraste y te puse presente. De nada. Cuando habla de probabilidad condicional yo defino una probabilidad sabiendo que ocurrió tal otra. Entonces, se escribe así, la probabilidad de A dado B, quiere decir que es la probabilidad de que ocurra uno sabiendo que ocurrió el otro. Entonces, la probabilidad de A dado B se lee así, A dado B. Es la probabilidad de que ocurra un suceso sabiendo que ocurrió el otro y se calcula como el cociente entre la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del otro suceso. Y dice, con la probabilidad de B distinto de 0, dijimos que cuando un conjunto era vacío, su probabilidad es 0. Entonces, para calcular una probabilidad condicional, la única restricción que me pone es que esa condición no tiene que ser nula. Tengo que tener algo para poder calcularla, ¿sí? Sí, no es que me va a dar 0. No puede ser 0 porque yo estoy dividiendo por esa probabilidad. Entonces, ese cociente en el denominador no puede tener 0. Sí, Juan Sánchez. ¿Qué querés preguntar, Juan? Escribilo. Yo estoy leyendo el otro documento. Cuando me escriben un mensaje, vengo para acá, leo los mensajes que escriben. No, ¿qué querés preguntar, Juan? No levantó la mano. La pregunta de Axel es no se puede. Pregunten por chat. No, Juan levantó la mano. Ah, claro, es verdad, no se puede dividir por 0. Por eso está puesta esa restricción ahí al costadito.
¿sí? Que no puedo dividir por 0. Eso es lo que dice acá. Después, de esta definición que tenemos acá, se desprende que yo puedo calcular la probabilidad de una intersección como la probabilidad de un suceso por la probabilidad de B. Esta probabilidad de B que está dividiendo pasa multiplicando. Y esta es la definición fundamental con la que vamos a trabajar nosotros. Que para calcular una probabilidad de 2 sucesos, yo calculo uno y lo multiplico por el otro. Esto que está acá es el principio fundamental de la probabilidad condicional. Y ahora vamos a ver ejemplos en los cuales aplicamos esto de multiplicar las probabilidades. ¿Qué quiere decir? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, en un grupo de alumnos universitarios, el 30% no rindió el final de análisis matemático. Un 70% no rindió tampoco el final de física. ¿Sí? Son 2 sucesos que son independientes, ¿sí? No lo dice, pero se entiende que el final de análisis es independiente del final de física. Que a vos te puede ir bien en uno, te puede ir bien en el otro, te puede ir bien mal en los dos, o en uno o en el otro, ¿sí? Entonces dice, para calcular la probabilidad de alumnos que adeudan el final de las dos, yo quiero calcular la probabilidad de la intersección, ¿sí? Acá me define, lo primero que hace es plantear el experimento y plantear los 2 sucesos que yo quiero calcular. Yo quiero calcular la probabilidad de adeudar análisis y la probabilidad de adeudar física. Como a mí me pide calcular la probabilidad de que adeuden ambos, yo estoy pidiendo la intersección de estos 2 sucesos. Entonces me dice que la probabilidad de adeudar uno por la probabilidad de adeudar el otro. Acá es donde se multiplican las probabilidades. Entonces, si yo tengo que la probabilidad de adeudar análisis es del 0,7, lo multiplico por 0,30, que es la probabilidad de adeudar física. ¿Sí? Entonces, para calcular qué probabilidad o qué porcentaje tengo de que agarrando una persona al azar adeude los 2 finales, bueno, es del 21%. ¿Sí? Ahí es donde se aplica el principio multiplicativo. ¿Sí, Vianney? Claro, porque vos decís, bueno, yo quiero calcular la probabilidad, sí, ahí va, la probabilidad de que adeude análisis sabiendo que también adeuda física, porque yo estoy pidiendo la probabilidad de que adeuda los 2. ¿Sí? Eso que me están preguntando, cuando yo divido, es cuando yo quiero calcular, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que adeude análisis sabiendo que adeuda física? Ahí es cuando yo dividiría, ¿sí? Cuando me dicen dividido por física, no se divide, se multiplica. Porque yo tomo la definición de que para calcular una intersección, multiplico la probabilidad de uno por la probabilidad de otro. Dice, ¿cuál es la probabilidad que adeude física? Análisis, sabiendo que adeudo física, por la probabilidad de que adeude física. ¿Sí? Y como las probabilidades son independientes, las multiplico directamente. En el único caso en el que me cambian las probabilidades es cuando yo estoy hablando de casos sin reposición. Por ejemplo, tengo 5 elementos fallados entre 20. Cuando yo extraigo un elemento fallado, ya no tengo más 5 de 20, sino que tengo 4 de 19. Solamente en esos casos donde se habla de reposición o no reposición, es donde me va a cambiar la probabilidad. Si no, siempre la probabilidad es la que está definida en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Una fábrica de automóviles produce un 65% de autos de 4 puertas
un 45% de autos con cierre automático y se sabe que un 20% de autos que tienen 4 puertas tienen cierre automático. Ese 20%, ¿sí? Es una probabilidad que me relaciona estos dos sucesos, ¿sí? Entonces yo tengo la probabilidad de solamente producir con 4 puertas, la probabilidad de producir con cierre automático, y acá me dice que el 20% de los autos que tienen 4 puertas también tienen cierre automático, ¿sí? Ahí lo que me hace una condición es restringir el espacio muestral, porque yo ya no estoy diciendo que el 20% de todos tienen 4 puertas, no, el 20% de los que tienen cierre automático, ¿sí? Eso es lo que hace la probabilidad condicional. Exacto, porque acá te está diciendo que un 20%, ojo que es el 20% de los que tienen cierre automático, no es del total, ¿eh? Es un 20% de los que tienen 4 puertas, son los que tienen cierre automático, ¿sí? ¿Quién era el que preguntó? Ajá. Entonces, vamos a ver ahí cómo lo plantea. Entonces acá dice, quiero calcular la probabilidad de que un auto elegido al azar entre los que tienen 4 puertas también tenga cierre automático, ¿sí? Y acá está definida la probabilidad. No. A ver. Una fábrica tiene una producción general. De toda su producción, el 65% tiene 4 puertas. No sé qué cantidad es, porque no me habla de cantidades, me habla de porcentajes, ¿sí? Dentro de la gama de producción, también tengo los que tienen cierre automático, ¿sí? Pero también están los que tienen los dos. Me dice, se sabe que el 20% de los autos que tienen 4 puertas, o sea, este 65 se convierte como en mi 100%. Y de ese porcentaje, el 20% es el que tiene cierre automático. No es que al 65 yo le resto. Claro, yo estoy hablando del 20% de ese 65%. Claro, sí, porque acá puede haber o no intersección entre estos conjuntos, ¿sí? Acá. Yo te digo, a ver si lo hacemos con gráfico de conjuntos. No sé si se ve la visión. Con algún color que se ve. Sí, las clases son mejores cuando se vienen personalmente. Acá está. Entonces, acá me dice cuál es la probabilidad de que tenga cierre automático sabiendo que tiene 4 puertas. Por eso les digo, ustedes tienen que escribir, hacer los gráficos, ¿sí? Y calcular esto. Allá tengo los de 4 puertas y de este lado tengo los que tienen cierre automático. Entonces, cuando yo calculo la probabilidad de los que tengan cierre automático sabiendo que tienen 4 puertas,
calculo la intersección sobre el total, es lo que les decía yo. El 20% de ese 65%, lo que representa es el 30% del total, ¿sí? Entonces, lo que me dice ahí, que si queremos calcular esta probabilidad, la probabilidad de que tenga cierre automático sabiendo que tiene 4 puertas, tengo que a esta intersección dividirla sobre el total. Lo que les decía hoy, la condición lo que hace es restringir el espacio muestral. Es decir, que el 20% de los que tienen 4 puertas, cuando yo hago el cociente, lo que está al revés, si yo quiero calcular la probabilidad de que un auto elegido al azar entre los que tienen cierre automático sea de 4 puertas, ¿sí? Entonces, yo calculo qué probabilidad tengo de que tenga 4 puertas sabiendo que tiene cierre automático. Lo mismo, la probabilidad de la intersección, que era del 20% sobre el total, ¿sí? Lo que me dice es que ese 20% del 45%, lo que me representa es más o menos el 44% del total, ¿sí? Cuando yo hablo del porcentaje de una intersección, no es el porcentaje del total. ¿Bien? Ahí está. Una manera más simple, si yo quiero de escribir la probabilidad condicional, es a través de un diagrama de árbol, por ejemplo. Nosotros habíamos visto el diagrama para el principio multiplicativo. Acá es muy simple y lo vamos a definir. A ver, el ejemplo con bolillas blancas y negras se puede hacer lo mismo para un ejercicio con elementos buenos y elementos defectuosos, con personas que adeudan al final y que no los adeudan, los que aprobaron una materia, los que no, los que tuvieron éxito con algún medicamento y los que no. Siempre yo pongo el ejemplo de las bolitas negras y blancas o algún ejemplo fácil que después en la práctica es algún enunciado de siempre hay una dicotomía, ¿sí? Siempre quiero calcular la probabilidad de algo sabiendo que ocurrió otra. Entonces, lo primero que tengo que saber es escribir bien cuál es la condición que estoy planteando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en una cajita 4 bolitas negras y 3 blancas, y se extraen 3 bolitas, una tras otra, sin reponer. Cuando me dice sin reponer, quiere decir que saco la bolita y me la quedo y no la devuelvo al total, ¿sí? Quiere decir que la saco, me fijo de qué color es y después saco otra. A eso se refiere con sacar sin reponer. Saco, anoto y veo. Bueno, acá yo les voy a pedir a ustedes que anoten, que escriban el espacio muestral de este ejercicio. Si no está abajo está el diagrama de árbol con un cálculo de probabilidades. Yo antes del cálculo de probabilidades quiero que ustedes escriban, teniendo en cuenta este espacio, estos elementos, cómo les queda el espacio muestral de este experimento. Recuerden que el experimento consiste en extraer 3 bolillas verde colores, saco otra, una tras otra y sin reponer. Vamos, tómense en 5 minutos, escriben a ver cómo les queda el espacio muestral. No puede salir una blanca, no pueden salir 3 negras, ¿sí? Son 3 ¿qué? 3 las extracciones. Son 3 extracciones.
Entonces, lo que yo voy a buscar siempre van a ser ternas de elementos. Esas ternas de elementos ahí tengo todas las ternas posibles. Y acá está la manera que yo tengo de calcular estas pruebas. Tengo otra opción más. En mi segunda opción puede variar, puede ser negra. Siempre voy a estar sacando bolillas. Entonces, en la primera opción me dice cuál es la probabilidad de sacar las 3 negras. Y 4 séptimos por 3 sextos por 2 quintos. Porque voy bajando la cantidad de bolillas y también va bajando la cantidad de elementos que tiene mi espacio muestral. Ahí es donde cambia la condición. La probabilidad de obtener las 3 negras es 4 de 7, 3 de 6, 2 de 5. ¿Cuál es la probabilidad de obtener la primera negra, la segunda negra y la tercera blanca? Lo mismo, 4 séptimos por 3 sextos por la probabilidad que sea blanca, que es 3 quintos. Y ahí va cambiando la probabilidad. De esa manera yo puedo armar, elegir una terna cualquiera y calcular la probabilidad que le corresponde. Claro. No sé si es... No es necesario armar todo el diagrama. Es saber, si yo tengo, dice ahí, 3 blancas y 4 negras. Tengo 3 blancas, 4 negras, tengo 7 en total. Yo quiero calcular la probabilidad de obtener blanca, después negra y después blanca. ¿Sí? Entonces voy a calcular la probabilidad de que sea blanca. La primera, tengo 3 blancas de 7 en total. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea negra? Y voy a tener 4 negras sobre 6 bolillas que me quedaban en el bolillero. ¿Cuál es la probabilidad de que la última sea blanca? ¿Y cuántas blancas me quedaron? 2 blancas de 5 bolillas en total. ¿Sí? Yo tengo que ver cuál saco y cuál va restando. Entonces, siempre voy a ir disminuyendo mis elementos. En este caso, porque es simple posición. Si yo quiero calcular la probabilidad de que sea blanca y negra también. Lo mismo, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca? 3 de 7. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea negra? 4 de 6. ¿Cuál es la probabilidad de que la última sea negra también? 3 de 5, porque me habían quedado mis 3 bolillas negras. Había sacado una, me quedaron 3. Y ahí multiplico y hago la cuenta, ¿sí? No hace falta hacer todo el esquema, pero sí saber cuáles son. Claro, para obtener los valores, sí. Ahí es cuando hablamos de probabilidades, ¿sí? Pero armar el esquema me sirve a mí para ver bien cuáles son las posibilidades. ¿Cuántas ternas distintas tengo? Tengo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ternas. Lo que tengo que saber para saber la cantidad de ternas era lo que vimos en la clase pasada, la combinatoria. Para cada uno de los lugares yo tengo 2 posibilidades distintas. Entonces lo que hago es aplicar el principio multiplicativo que dijimos. Para el primer lugar yo tengo 2 posibilidades. Para el segundo lugar tengo 2 posibilidades y para este también. 2 al cubo. Eso me va a dar el total, que van a ser 8 combinaciones distintas en este caso. Y ahí abajo me dice, para obtener la probabilidad de que salgan todas blancas, ahí hizo una distinta, la que hice yo. Todas blancas es 3 de 7, después me quedan 2 de 6 y después me queda 1 de 5. Y cuando hago la cuenta, me queda 1 sobre 35. De esa manera yo puedo calcular la probabilidad de cualquiera de estos. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la probabilidad
esas dos mismas que yo escribí en el pizarrón, pero no les digo que es sin reponer, yo les digo que es con reposición. Yo quiero calcular esas dos probabilidades que están acá, esta y esta vez con reposición. Yo saco, me fijo qué me sacó y lo vuelvo a meter dentro de mi bolillero. ¿En qué me va a cambiar esta probabilidad? A ver, hagan la cuenta y díganme cuánto le da. Ahora en el recreo voy y pregunto si hay alguien que pueda venir a ver si puede enchufar otro parlante o algo. El denominador está bien. Acordate que es con reposición. Entonces yo saco la primera blanca y después la vuelvo a meter a la urna. ¿Sí? Pero el denominador te quedó igual, te quedó bien, ¿eh? Sí, sí, vas por ahí, Gabriel. Muy bien. La consigna es calcular la probabilidad. ¿Sí? La que primero sea blanca, negra, blanca. Blanca, negra, blanca. Y la probabilidad de que sea blanca, negra, negra. Recordando que tiene que ser con reposición. Yo saco, miro qué me tocó, vuelvo. ¿En cuál te dio 64, Gabriel? ¿La primera o la segunda? Si quieren dejo de compartir, así pueden pinchar el pizarrón. Total, ahora no estamos viendo la punta. Así pueden pinchar el pizarrón para que se vea más grande, ¿sí? Claro, que no eran todas negras, eran dos blancas y una negra. Miro ahí.
Ahí. Quiero calcular la probabilidad de que la primera sea blanca. Tengo 3 de 7. Lo repongo en mi una. Quiero calcular la probabilidad de que la segunda sea negra. Tengo 4 de 7. Y después quiero calcular la probabilidad de que la tercera sea blanca de nuevo. 3 de 7. Acá las probabilidades se van a mantener constantes porque al no haber reposo, al no cambiar el espacio local, queda igual. Y acá hago las cuentas. Acá me quedan 36 y 7 por 3 me quedan 43. Después, acá era la probabilidad de que la primera sea blanca, 3 de 7. Por la probabilidad de que la segunda sea negra, tengo 4 de 7. Por la probabilidad de que la tercera sea negra también, 4 de 7. Recuerden que acá hay reposición. Yo saco, me fijo qué salió y lo vuelvo a reponer. 3 por 4, 12, por 4, 48, sobre 343. En eso cambia un poquito. ¿Por qué cambia la probabilidad? Porque lo que me está cambiando es el espacio muestral. Antes yo tenía, claro, sí, muy bien. Antes yo tenía un espacio que se iba achicando, porque yo no reponía, entonces me quedaba con esa bolilla. Ahora tengo un espacio que se mantiene constante. Entonces me queda así. Ahí está Guillermo. Muy bien. Sí, aproximadamente. Entonces, a eso se refiere con hacer un diagrama de árbol para que permita el cálculo de probabilidades. Independencia de sucesos, es justamente esto que veníamos hablando en el ejercicio que les mostré en la pizarra. En muchos casos, lo que interesa es conocer si los sucesos se vinculan o no en una relación de dependencia, ¿sí? En el caso de la cajita con las bolitas, cuando uno extrae sin reposición, vemos que la probabilidad de que la segunda bolita sea de un determinado color depende del color de la primera bolita. En el primero que era sin reponer, que yo me quedo con la bolita en la mano, yo saco una blanca. La probabilidad de que la otra sea blanca depende de lo que yo saqué en la primera, porque me va a cambiar el espacio muestral. A eso se refiere con que depende del color de la primera, ¿sí? Porque si la primera hubiese sido blanca, la probabilidad es una. Si la primera hubiese sido negra, la probabilidad es otra. A eso se refiere con depender o no depender, con ser independiente o no ser independiente. Cuando extraemos y luego reponemos, la probabilidad de esa segunda bolita ya no depende del color de la primera, porque volvemos a tener la misma condición que se tenía inicialmente. A eso se refiere con cuando un suceso es independiente de otro. Cuando a mí me cambia o no me cambia la probabilidad. En este caso, reponer o no reponer cambia la probabilidad del que sigue, cambia la probabilidad del que viene, ¿sí? En el caso de que yo reponga y me queden iguales, la probabilidad va a ser la misma. Estos dos sucesos, cuando dos sucesos son independientes, se cumple esta condición, que es que la probabilidad, acá es una fórmula, y me dice que la probabilidad de dos sucesos independientes verifica que el producto es igual a la intersección. Esto que uno lo hace intuitivamente, uno aplica el principio multiplicativo porque supone que son independientes. Bien,
Entonces, cuando dos sucesos, si a mí me van a dar un ejercicio y dice calcular la probabilidad de que pase tal cosa, sabiendo que los sucesos son independientes. Como en el caso que les decía hoy, adeudar una materia y adeudar otra. Son independientes porque uno no influye en el otro. A eso se refiere con ser independientes o no. A veces no son independientes porque hay una causalidad o hay una relación entre los sucesos. Entonces, si son 3 sucesos, se multiplican los 3 sucesos. Esto es lo que hicimos nosotros. Cuando nosotros queremos calcular la probabilidad de que ocurran 3 cosas, multiplico las probabilidades. Esto que está hecho en un ejemplo, ahí está escrita la fórmula general. La probabilidad de que ocurran 3 sucesos es la multiplicación de esos 3. Dice en un ejemplo, ¿qué quiere decir ser independiente o no? Dice así, un tornillo en su proceso de fabricación dice que tiene 2 fallas que son independientes. Es decir, en un proceso de fabricación pasa por 2 máquinas distintas y puede tener 2 fallas, una en la rosca y otra en la ranura. Dice que el 6% de los tornillos totales tienen fallas en la ranura y el 15% tiene fallas en la rosca. Entonces lo que me pide a mí es calcular la probabilidad de que un tornillo elegido al azar tenga ambas fallas. Entonces lo que me pide es la multiplicación de esos 2 sucesos. Como me dice que son independientes, yo aplico la definición de sucesos independientes y multiplico las 2 fallas. El 0,06 por el 0,15 me da 0,009. Es decir, esta es la probabilidad de que un tornillo elegido al azar tenga ambas fallas. Lo mismo yo puedo calcular cuál es la probabilidad de que un tornillo no tenga ninguna de las 2 fallas. Es decir, lo que hago es calcular los complementos de cada una de esas fallas. El complemento 0,06 es el 94%, el complemento del 15 es el 85%, y cuando yo multiplico las 2 probabilidades, ahí encuentro la probabilidad de que un tornillo elegido al azar no tenga ninguna de esas 2 fallas. Lo que hay que hacer es aplicar esta pequeña fórmula que me dice que si los sucesos son independientes, yo puedo ir multiplicando las probabilidades. A eso se refiere con independencia o no de un suceso. Con la multiplicación de las probabilidades independientes. Cuando habla de sucesos independientes, es simplemente la multiplicación de las probabilidades individuales. Bueno, acá me habla de partición, que es lo próximo, por eso lo vamos a hablar ahora después del recreo, porque ya toca el timbre. Y es el último tema. Lo que sí quiero que después busquen para tener a mano. Exactamente. Que con esos datos
de cada 100 tornillos, 80 no tienen ningún tipo de falla. El resto puede tener una falla, puede tener la otra o puede tener las dos. Este 80% me dice que son los que no tienen ninguna falla. Muy bien. Sí, sí. ¿Por qué? Porque acá no es que uno es el complemento del otro, ¿sí? Tener las dos fallas tiene una probabilidad de 9 sobre 1000, ¿sí? De que tengan las dos fallas. Pero la probabilidad de que no tengan fallas es del 80%, es de 80 sobre 100. No es que uno es complemento del otro. Que no tenga ninguna falla no es complemento de que tenga las dos fallas, ¿sí? Ojo con eso, porque en el medio está los que pueden tener una o puedan tener solo la otra, ¿sí? Entonces, por eso me da el 80% que son los que no tienen ningún tipo de falla. Bueno, ahora después del receso vamos a hablar un poco de partición de espacio muestral y vamos a trabajar con esa hojita de cálculo de probabilidad que les había dado en la clase pasada, que es esta, que tenían un par de ejercicios que habíamos empezado a hacer el primero. Por eso lo que nos queda es poquito, nos queda 1 o 2 hojitas y después ya vamos a empezar a hacer ejercicios. Hoy, la clase que viene, vamos a hacer todos ejercicios para repasar. ¿Bien? Bueno, ahora los dejo y ahora después del recreo nos volvemos a conectar. Aprender lo de sistemas es que hay que reiniciarlo. Siempre que algo falla, reiniciar. ¿Vieron? Es lo único que hago. ¿Va a pasar entonces nuevamente la lista? Necesito, no, que después sale caro, me decían. Reiniciarlo. Sí, sí, profe, perfecto, sí, sí. Ahí. Ahí está. Bueno, ahora sí, vuelvo a pasar. Arce. Presente. Muy bien. Argüello. Presente, profe. Muy bien. Bajar. Presente, profe. Blanco. Presente. Muy bien. Bosquillo. Presente. Castillo Viene. Presente. Castillo María José. Presente. Cejas Araceli. Presente. Chávez. Díaz. Presente. Dinardo. Fernández. Figueredo. Presente. Muy bien. Gonzque. Presente. Iglesias. Juárez. Presente. Lima. Presente. Azarelli. Presente. Pereira. Presente. Pica. Presente. Ponce. Presente. Tellería. Presente. Ahí está. Vasconcel. Benditi. Presente, profe. Gracias. Benditi. No. Visilia. Presente. Vizcaíno. Sorbe, ahí estaba. Presente. Sí, Brizaga. Sánchez. Presente, profe. Báez. Y Verdún. Presente. Perfecto. Ahí está. Bueno, ahora vamos a continuar con esto de la partición. ¿Qué quiere decir partir el espacio muestral? Es cuando yo tengo un espacio muestral y puedo hacer una clara separación de distintos sucesos. Por ejemplo, yo tengo el suceso de arrojar un dado, yo puedo separar en par e impar. Yo tengo
los elementos que vendo en un depósito y los puedo separar de acuerdo al proveedor que me los trae, ¿sí? Yo puedo separar, no sé, si vamos al ejemplo de los dados, como ver el ejemplo de las cartas. Yo las puedo separar en los distintos bastos que tiene una baraja y sé que lo puedo separar totalmente, que no van a tener elementos en común y que no va a haber intersección entre ellos. A eso se refiere con hacer una partición, ¿sí? Hacer una partición es cuando yo separo un espacio muestral en distintos sucesos, ¿sí? Entonces dice así, partición de un espacio muestral. Muchas veces se tienen que clasificar los elementos de un espacio muestral según algún sistema de clasificación. Por ejemplo, en una producción de tornillo yo puedo clasificarla según el tipo de cabeza, según el largo, el diámetro, según la calidad. Cada criterio puede implicar un grupo de categorías. Los sistemas de clasificación son adecuados si cumplen con alguna condición. Cada vez que yo hago un sistema que me permita clasificar algo, tiene que ser lo suficientemente claro para que ningún elemento esté en dos clases distintas, ¿sí? Dice así, ningún elemento puede pertenecer a más de una categoría. Y da un ejemplo muy claro, es que un artículo no puede estar no fallado y fallado a la vez, ¿sí? Uno no puede tener esa ambigüedad. Lo que decía hoy, cuando yo arrojo un dado, el número no puede ser par o impar a la vez, no puede, ¿sí? Esto implica que las categorías en las que yo haga mi partición deben ser excluyentes. Las categorías tienen que tener un sentido, algo que las distinga, ¿sí? Que tiene que existir algún elemento que justifique la existencia de esa categoría. Si clasificamos según el diámetro, no tiene sentido denunciar la categoría entre 5 y 6 metros. ¿Sí? Si yo estoy separando tornillos, no voy a hacer una carpeta donde voy a guardar los tornillos que tengan entre 5 y 6 metros. ¿Sí? A eso se refiere con tener sentido según el ejercicio o el experimento con el que estoy trabajando. No pueden haber elementos que no puedan ser clasificados. Esto es fundamental, no me puede quedar ninguno fuera de la clasificación que yo disponga. Dice, un concepto matemático que nos permite encuadrar los sistemas de clasificación es el de partición de un espacio muestral. Una partición es una suma de conjuntos que da como resultado el espacio muestral. Se ve mucho en teoría de conjuntos cuando yo puedo particionar un espacio, cuando yo puedo dividirlo, sabiendo que tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que si yo lo particiono de manera tal que la suma total me tiene que dar el espacio muestral correspondiente, ¿sí? Es decir, sumado todas las partes de mi espacio muestral, me tiene que dar el total y que no me puede quedar ninguno afuera. Dice, entonces, cuando yo quiero calcular una probabilidad, ¿sí? De un suceso que está particionado en distintas clases. Por ejemplo, ahí está explicado en teoría de conjuntos. Yo quiero calcular una probabilidad que tiene una pequeña intersección con una parte, una pequeña intersección con la otra, una pequeña intersección con la otra, y así. Entonces, para calcular la probabilidad de este suceso, yo tendría que sumar todas estas particiones, ¿sí? A ver, les doy el ejemplo que les di recién, el de las cartas de una baraja, ¿sí? Yo lo puedo separar en 4 bastos distintos. Y después yo elijo un subconjunto que está formado por el número 5. Entonces yo quiero calcular la probabilidad de ese subconjunto que está formado por el número 5. Para calcular la probabilidad de este suceso que está formado por el número 5, yo tengo que calcular la probabilidad de que salgan 5 en este primer conjunto, en este otro conjunto, en este otro y en este otro. ¿Sí? A eso se refiere con partición, con que yo puedo definir un suceso que tenga intersección con los demás. ¿Sí?
Entonces, y si yo quisiera acá calcular la probabilidad de este suceso, yo tendría que calcular qué probabilidad tengo yo de que me salga de este basto y qué probabilidad tengo yo que me toque un 5 sabiendo que es de este basto. ¿Qué probabilidad tengo yo de que me salga un 5 sabiendo que es del otro? Y así sucesivamente. A eso se refiere con partición de un conjunto. Yo agarro el todo, lo separo y defino un suceso en ese espacio más grande. Entonces, acá me dice otra situación. Dice, analicemos la siguiente situación. En un depósito se reciben mercaderías de 2 fábricas distintas, en relación 2 a 3. ¿Qué quiere decir 2 a 3? Que cada 2 elementos que recibo de una, recibo 3 elementos del otro. ¿Sí? Entonces, eso me permite a mí calcular la probabilidad de cada uno. Entonces, yo tengo un depósito en el que mi mercadería está separada en 2 clasificaciones, los que vienen de uno y los que vienen de otro. Los que vienen de un depósito, los que vienen de otro. Me dice que la relación es 2 a 3. ¿Qué quiere decir? Que por cada 2 elementos que hay uno, hay 3 del otro. Entonces, si yo saco un elemento al azar, ¿qué probabilidad tengo yo de que sea de uno y qué probabilidad tengo de que sea del otro? ¿Cómo lo calculo? Ahí está. Yo creo que no lo lean. 2 quintos o 3 quintos. Exactamente. Uno sería 2 quintos y el otro sería 3 quintos. ¿Sí? Ojo, porque a veces cuando ven el 2 a 3 ponen 2 tercios y 1 tercio. Ese es el primero que hacen. Ojo con eso, yo tengo que sumar todo. Sí, vean ahí, ¿qué me quieren preguntar? No, perdón, profe, fue sin querer que la coloqué. Disculpe. ¿Sería, profe, 2 dividido 5 y 3 dividido 5? Sí. Entonces, dice así, bueno, eso lo primero que me da es la probabilidad de cada una de esas particiones. Dice así, es decir, que el 40% de los insumos recibe de una y el resto de la otra. El 10% de los artículos que produce la primer fábrica son defectuosos. ¿Sí? Acá tengo 2 fábricas, la fábrica A y la fábrica B. El 10% de lo que me da esta fábrica es defectuoso. Y el porcentaje de la segunda fábrica es del 5%. ¿Sí? Es decir, si yo quiero armar un subconjunto de elementos defectuosos, acá tengo el 5% de esta parte y el 10% de esta parte. No es el 5% del total, ni es el 10% del total. Es de esa parte. A eso se refiere con partición. Entonces, cuando yo quiera calcular cuál es la probabilidad de que sea defectuoso, lo que acá yo tengo que calcular es el 10%. ¿Sí? Si yo ahora digo, bueno, quiero calcular, acá dijimos que este es 2 quintos y este es 3 quintos. Yo quiero calcular la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, acá es defectuoso el 10% de este 2 quintos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es el 10% de ¿cuánto? De 2 quintos. Y ahí voy a estar calculando esta parte, más el 5% de ¿cuánto? El 5% de 3 quintos. Esto lo puedo escribir así o lo puedo escribir con decimales. El 10% es 0,10 por 2 quintos, que es 0,40, porque esto es el 40%. Y esto es el 60% de la producción. Y acá tengo 0,05 por 0,60.
¿Sí? Son distintas maneras de decir lo mismo. Yo puedo decir con una probabilidad de 0,4, con un porcentaje del 40% o con una fracción de 2 quintos. Son distintas maneras de decir exactamente lo mismo. ¿Bien? Más. 3 quintos, ya se escucha. Sí. Está en el pizarrón, pero no leí. Entonces, de esa manera yo puedo calcular la probabilidad de una partición. Yo siempre tengo que ver que cuando a mí me dicen el 10% de una parte, no es el 10% total, es de esa parte, nada más. Entonces, yo lo calculo y acá me dice, para aplicar el teorema de la probabilidad total, lo que yo tengo que hacer es aplicar esta fórmula. Que me dice que para calcular la probabilidad de que sea defectuoso, yo tengo que calcular la probabilidad de que sea defectuoso en la primera fábrica por la probabilidad de que sea de esa fábrica, más la probabilidad de que sea defectuoso y de la segunda fábrica por la probabilidad de que sea de la segunda fábrica. Eso que está escrito ahí es lo formal y abajo está la fórmula o el cálculo correspondiente. Eso se lee así. Ese 10% es, ¿qué probabilidad tengo yo de que sean defectuosos en la primera fábrica? De la A, el 10%, por la probabilidad de que sea la 0,4. Más la probabilidad de que sea defectuoso del segundo por la probabilidad del segundo. Y ahí encuentro. Es el mismo cálculo que se hubiera realizado directamente, si lo puedo plantear como un diagrama de árbol, ¿sí? Yo puedo hacer un diagrama de árbol con defectuoso y de la primera fábrica, no defectuoso y de la segunda, ¿sí? En vez de separar en blanco y negro, yo acá lo puedo separar en fábrica A y fábrica B. ¿Sí? En defectuoso o no defectuoso. Siempre tengo esa dicotomía en la que a mí me permite calcular las distintas probabilidades. ¿Bien? A eso se refiere con partición de un conjunto. Y bueno, hasta acá es la teoría. Después lo que queda es práctica. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es un resumen, anotarse las fórmulas, tenerlas a mano, porque estas formulitas les sirven a ustedes para acordarse de cómo se hacían, anotarse los ejemplos y después ir a la parte de práctica, ¿sí? La parte de práctica es esta que habíamos hecho la clase pasada. Tanto en el 1 como en el 2 había que solamente escribir el espacio muestral. En el 1 era el que vimos la clase pasada. El 2 es muy fácil y muy similar, yo se los dejo para que practiquen. Quiero que hagamos el 3 y el 4, que ya es para empezar a practicar. Dice así, el número 3. Al transportar una caja que contiene 21 piezas buenas y 10 piezas defectuosas, se extravió una de ellas sin saber de qué tipo era. Hallar la probabilidad de que la pieza extraviada haya sido buena o defectuosa. Esto es más que nada para que lo escriban. Quiero ver cómo lo escriben, que escriban el espacio muestral, que escriban la probabilidad y que lo calculen. Y después el segundo es uno en el que ya empieza a haber probabilidad, procesos excluyentes y demás. Es una caja con bolillas de 3 colores esta vez. Y acá tienen que calcular una probabilidad, parecida de las bolitas blancas y negras, pero acá con 3 colores, ¿sí? Este documento también está en el campus, así que hagan ahora el 3 y el 4, así los corregimos. Estos son cortitos y son para resolver ahora, así ahora en un ratito los corregimos. Una consulta, profe. Sí, decime. Solo lo que pienso, ¿no? Dice que hay 6 bolas rojas y 4 blancas. En el E dice Sí. roja o blanca. No podría ser ese imposible porque no son iguales. Me parece, ¿no? 6 bolas son rojas y 4 blancas. O lo sacamos. No. Sí puedo, ¿sí? Porque yo te pido que la condición es que no te estoy diciendo que sean las dos, que sea roja y blanca a la vez. Ah, ok. Estoy pidiendo que sea. O
sea, Sí, sí. lo O sacamos una o la otra. lo sacamos por separado, ¿ok? Claro, lo puedes calcular por separado y después lo sumás. Ok, gracias, profe. Sí, Juan, me querías preguntar. Les dije que sigan, ¿sí? Si terminaron ellos, sigan. ¿Qué me querías preguntar, Juan? ¿Le puedo explicar así con mi palabra nomás? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Le puedo explicar así con mi palabra nomás? ¿En cuál? ¿La 5? En la 3. La 3 ¿En la 3? La 3. En la 3 hay que calcular la probabilidad. A ver, vamos a hacer la corrección. En la 3 hay que calcular la probabilidad. Tengo también una partición, ¿sí? Entre los que son buenos y los que son defectuosos. ¿Cuántos elementos buenos tengo? 21. Ahí está. ¿Y cuántos elementos defectuosos tengo? 10. Entonces, acá mi partición son los buenos y los defectuosos. 21 buenos y 10 defectuosos. Entonces, se extrae un elemento al azar, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el elemento sea bueno? ¿Cuánto sería? 21 sobre 31. Ahí está. 0, ¿Y cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? 10 sobre 31. 0,322. Ahí está. Ese es el 2. En el 3. En el 4 dice que tengo una caja en el que tengo 6 bolillas rojas. ¿Qué más? 4 blancas y 5 azules. 4 blancas y 5 azules. Entonces, yo tengo que empezar a calcular las probabilidades que me piden ahí. Dice así, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja? ¿Cuál es? Da 0,4. ¿Y cuál es el cálculo que tenés que hacer? 6 sobre 15. Sí, y así tiene que ir haciendo, ¿sí? Así es como se escribe y así voy calculando las distintas probabilidades. Ojo que acá dice se extrae una sola al azar. Después, el siguiente problema dice, el número 5, de la misma caja que tenemos anteriormente, o sea, esa caja que tiene 6 rojas, 4 blancas y 5 azules, se van a extraer sucesivamente 3 bolillos, ¿sí? Hallar la probabilidad de que sean en este orden, roja, blanca y azul, y tengo 2 posibilidades, primero con reposición y después sin reposición. ¿Qué quería decir hacer una extracción con reposición? Que se saca la bola y se vuelve a meter. Ya, saco, me fijo, calculo la probabilidad que me piden y la vuelvo a meter, ¿sí? Bueno, a ver, hagan eso, tienen que calcular la probabilidad. Sigan, ahora en un ratito corregimos, porque por ahí alguno lo está haciendo todavía, entonces no quiero dejar, no quiero apurar. Estoy subiendo al campus, ¿sí? Me ven tipear porque está haciendo esto. Ahora se lo subo al campus. Así tienen para practicar y la semana que viene hacemos consulta con respecto a estos ejercicios, ¿sí? Gracias, profe. Así los dejo. Los cierro porque si no, no me va a permitir subir. En la parte de documentos, a ver,
Dentro de clases hay una carpeta que se llama TP probabilidad. Ahí lo suelto. Ahí está, lo acabo de habilitar, así que si alguno está en el campus, actualícelo y a ver si les aparece. ¿En qué carpeta, profe? En una carpeta que dice TP, dentro de clases. A mí ya me figura, profe, ahí lo vi. Ah, perfecto. Sí, es un PDF. Sí, profe, figura. ¿Te puedo hacer una consulta? Quizás suena medio descabellado, pero ¿usted, profe, podría subir la respuesta final de cada ejercicio como para que nosotros a la hora de hacerlo podamos corroborar en el momento si está bien hecho, ¿no? Bueno, háganlos y después les voy a subir la respuesta. Sí. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, es todo por hoy, ¿sí? Si tienen alguna duda, se quedan a consultar y si no, los libero. Nos vemos la semana que viene para consultar, ¿sí? Recuerden, estén en un lugar cómodo donde puedan escribir, donde puedan anotar, lo mismo para el parcial, ¿sí? Profe, dice TP probabilidad 2022, ¿puede ser esa? Sí, ese. Ok, gracias. Profe, consulta, ¿el parcial va a ser cómo? O sea, ¿va a ser escrito? ¿Cómo lo vamos a No, enviar? a través de alguna de las herramientas del campus. Ah, ok. Después yo la semana que viene, una semana antes, les voy a poner en el campus los lineamientos generales, cómo va a ser, cuánto va a durar y todo eso. Entonces vayan estudiando mientras tanto, ¿sí? Bueno, profe, yo me paso a retirar. Buenas noches a todos. Buenas noches, buena semana. Aproximado, ¿cuándo sería, profe, el parcial? El 20. Salió cortado, profe. El 26 es el parcial. Ok, gracias, profe. No, de nada. Buenas noches, chao, chao. Buenas noches.